Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Estoy aquí con Plucky y Stacy. Si Ben Bernanke fuera un poeta del jazz, él y su banda de bancos centrales dirían: he recorrido la crisis financiera provocada por muchos bancos demasiado grandes para caer. He intentado pensar, pero no he podido, así que he decidido saltar y hundirme. Y en esas estamos, hundidos en una gran depresión. ¿Verdad, Plucky? Es verdad, Max, estamos en una gran depresión. ¿Dónde está Theresa May? Está haciendo senderismo en Suiza, Plucky. ¿Y el Brexit? Ha tenido que invocar el artículo 50. ¡Lo ha invocado! ¡Lo ha invocado! Plucky, eres un pollo malo. En fin, ¿qué está pasando, Stacy? Plucky, que es banquero central, ya vaticinó muchas de las cosas de las que hablamos en el programa. De hecho, él es la fuente que utilizamos. ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! Hoy vamos a hablar de hiperinflación y caos. Los blogs de economía llevan tiempo debatiendo sobre si nos encontramos en una situación de inflación o deflación. Cuando estalló 10 la años. crisis financiera en el 2008, muchos vaticinaban que tendríamos hiperinflación. Una realidad que nos recordaría mucho a la situación que se está viviendo en Venezuela, donde la gente hace cola durante días para poder comerse un pollo delgaducho como Plucky. Pues bien, vamos a ver el titular de un medio dominante que demuestra que lo que Plucky lleva contándole a la audiencia de Kaiser Report desde hace años era verdad. Los mercados de capital inmersos en una situación similar a la de Venezuela. En una carta dirigida a los inversores para celebrar el 10º aniversario de la entidad, James Litinsky de GHL Capital escribe lo siguiente: los bancos centrales de todo el mundo han generado otro tipo de inflación localizada únicamente en los activos financieros. Han emitido tanta moneda y manipulado de tal forma los precios de mercado gracias a un mínimo extremo en el precio de los bonos, que los mercados de capital están viviendo una situación similar a la de Venezuela. Podemos compararlo con una situación de caos en las calles en la que los inversores no dejan de buscar rentabilidad desesperadamente o se pasan el día haciendo cola para encontrar los activos que necesitan. Está claro que la escasez de activos financieros no es un problema tan acucinante como la falta de bienes de consumo, pero sería ingenuo pensar que esa situación no tendría graves consecuencias para la sociedad a largo plazo. Los mercados financieros están desesperados por conseguir ingresos y rentabilidad. Se han comprado tantos bonos que el cupón o la tasa de interés que ofrecen ha caído hasta el 0%. Y los bancos han puesto en práctica una política que podríamos definir como opresión financiera, trasladando el dinero de los pensionistas y los trabajadores a los especuladores y gestores de fondos de cobertura, lo que se traduce en una crisis de liquidez. En el 2008, esa falta de liquidez se manifestó con toda su crudeza en la crisis financiera mundial, a la que respondieron los bancos centrales inyectando 20 billones de dólares en el sistema. Lo que pasa es que ahora todo ese dinero está invertido en activos y depositado en paraísos fiscales. De hecho, los papeles de Panamá han demostrado que hay entre 20 y 25 billones de dólares depositados en paraísos fiscales que la economía no tiene en cuenta. Vamos, que el dinero que se ha emitido no está circulando. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad monetaria en la economía mundial se ha reducido drásticamente hasta prácticamente cero, igual que la velocidad a la que circulan los alimentos en Venezuela. Por cierto, a Plucky no le ha gustado nada que le hayas llamado delgaducho. Prefiere que digas que es de pluma pobre. En Venezuela y en otros mercados de capital, la política de mando y control que se ha puesto en práctica durante mucho tiempo es la que ha desembocado en la situación actual. De hecho, Venezuela importa prácticamente todos los alimentos que consume, en parte por culpa de las políticas que se pusieron en marcha hace tiempo. Además, la divisa tiene una tasa de cambio fija, lo que ha contribuido también a generar esta situación de hiperinflación. En cambio, en el caso de los mercados de capital, el propio Alan Greenspan reconocía la semana pasada que los intereses bajos y los constantes rescates a los bancos por parte de los bancos centrales lo que han provocado ha sido un desplome de la productividad al margen de la desesperación reinante en los mercados de capital. Muchos medios financieros dominantes se burlan diciendo cosas como: fíjate en Venezuela, a dónde han ido a parar con sus autoritarias políticas de mando y control. La gente pasa hambre. Pero de lo que no se burlan es de la sovietización que se ha hecho de los mercados de capital, que también se rigen por un sistema de mando y control que hace que la gente actúe de forma disparatada y desesperada.
Y lo peor de todo es la tendencia que llevamos hacia los intereses negativos. Me gustaría que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, me explicara una cosa. Hace un par de semanas, Carney anunció su intención de bajar los intereses en el Reino Unido del 0,5% al 0,25%, lo que supone una rebaja del 50%. En cambio, cuando le preguntaron por los intereses negativos, contestó que no le parecían buena idea, que no suelen servir para nada y que no son sostenibles. Sin embargo, unos días después, el Royal Bank of Scotland va a introducir los intereses negativos para algunos de sus mayores clientes comerciales, a quienes va a empezar a cobrar por tener su dinero depositado en el banco. La tendencia está clara. Primero aplican los intereses negativos a los grandes clientes comerciales y luego se los acaban imponiendo también a los particulares. De hecho, ya hay un banco alemán que lo está haciendo, lo que supone una confiscación de la riqueza. Los intereses negativos ya están en Europa. Ahora han llegado al Reino Unido y en algún momento aterrizarán en Estados Unidos, todo por culpa de las políticas de mando y control de los bancos centrales, cuyo único objetivo es trasladar el dinero a la cleptocracia y a la caquistocracia. No olvidemos que los que nos gobiernan son los individuos menos cualificados, quitándoselo de las manos a ahorristas y trabajadores. Es un claro ejemplo de opresión y terrorismo financieros orquestado por los idiotas del Banco de Inglaterra. Si llamamos dictador a Maduro, también habría que hacer lo propio con los banqueros centrales. Por cierto, al hilo de lo que acabas de decir, de que esa bajada de los intereses que ha aprobado Mark Carney del 0,50% al 0,25% supone una rebaja del 50%. Los medios dominantes británicos no especializados en economía se han quedado de piedra al ver cómo los bancos comerciales reducían los intereses para los ahorristas en ese 50%. Decían, ¿cómo es posible que bajen los intereses un 50% si la rebaja solo ha sido de un cuarto de punto? El analfabetismo financiero campa a sus anchas entre los bancos comerciales y los economistas que no entienden que pasar del 0,5% al 0,25% supone una rebaja del 50%. No parecen darse cuenta de que los ahorristas son los que están teniendo que soportar estas diferencias de riqueza e ingresos y la burbuja inmobiliaria que se ha generado. La noticia que acabamos de ver sobre la analogía entre Venezuela y los mercados de capital es de Business Insider, que analiza la carta de este fondo de cobertura desde la misma perspectiva desde la que llevamos analizándola nosotros desde hace tiempo, argumentando que esa es la razón de que tengamos el Brexit, de que tengamos a Trump. A ver, ¿dónde está el Brexit? Placky, Theresa May tiene que recurrir al artículo 50 antes de que el Brexit se haga efectivo, ¿lo entiendes? Lo que pasa es que lo ha retrasado un poco y va a tardar más de lo que decía al principio. ¡No lo va a hacer nunca! ¡No lo va a hacer nunca! Placky. Hay quien dice que nosotros estábamos a favor cuando lo único que hacíamos era señalar lo evidente, que la política de mando y control de los bancos centrales generaría una situación en los mercados de capital similar a la de Venezuela. ¿Cuáles serán esas graves consecuencias para la sociedad a largo plazo? Los intereses bajos han sido en parte una solución monetaria, cuando lo que hacía falta, y sigue haciéndolo, es una solución política. Son un síntoma de la renuncia de la clase política de todo el mundo a sus responsabilidades y ayudan a entender por qué hay tanta gente desesperada por el cambio. La renuncia de la clase política de todo el mundo a sus responsabilidades incluye también a los medios del cinturón industrial de Estados Unidos, a los periodistas y blogueros que mantienen una estrecha relación con Washington, con los congresistas estadounidenses, con Downing Street, con los parlamentarios británicos. Por ejemplo, en el Reino Unido, esos medios no dejan de burlarse de los ciudadanos que votan a Jeremy Corbyn diciendo que no se enteran de nada. Lo que pasa es que cuando se tiene una situación como la que han creado los banqueros centrales, la gente está desesperada por el cambio, porque lo único que se ofrecen son soluciones monetarias, no políticas. Luisiana está inundada y la economía está sufriendo por culpa de ese exceso de agua. Pues bien, del mismo modo, la economía mundial está sufriendo por culpa del exceso de emisión de moneda que hay. Es como tener una riada descontrolada de dinero y, al igual que sucede en Luisiana con el agua, ese dinero no se utiliza para regar las tierras o abastecer a una central hidroeléctrica, sino que se limita a destruirlo todo. Los billones de dólares que han inyectado los bancos centrales
no se han destinado al trabajo, a las fábricas o a la productividad, sino que han formado enormes charcos de riqueza que lo pudren todo y sirven de alimento para los lunáticos que encima son los que llegan al poder. Y cuando lo hacen, cambian las normas para tener un acceso más fácil a ese dinero infecto generado por cleptócratas y psicópatas como Janet Yellen o Mark Carney. Y eso por nombrar solo a dos. Al inicio del programa hacías una analogía entre los bancos centrales y los poetas. Y lo cierto es que Alan Greenspan utilizaba su propio lenguaje. Era como el Shakespeare de los banqueros centrales. La semana pasada Greenspan hablaba en una entrevista de todo lo que ha disminuido la productividad por culpa del dinero gratuito que se les ha dado a los bancos, que estos han utilizado para especular con los bonos que adquieren los propios bancos centrales a precios cada vez más elevados. Greenspan también señala que las grandes empresas utilizan el dinero para las recompras de acciones, no para invertir en gastos de capital, por lo que esta situación tan parecida a la de Venezuela, que actualmente se encuentra limitada a los mercados de capital, acabará trasladándose a la economía real. Y es que al no haber destinado ese dinero a la inversión, las empresas se quedarán sin nada, ni edificios, ni despachos, ni computadoras, ni equipamiento para sus fábricas, nada. No se puede escapar de este modelo de ganadería intensiva. Nos estamos convirtiendo en una realidad virtual enchufada a este casino gulag, alimentado por esas divisas emitidas por los bancos centrales que cada vez tienen menos valor. Al final, nos pasaremos el día viendo anuncios en Internet, lo que beneficiará exclusivamente a las redes sociales. No quedará nada más. Placky escapó de una de esas granjas en las que se practica la ganadería intensiva para convertirse en uno de los banqueros centrales más prestigiosos de todo el mundo. Su historia ha sido tremenda. Vamos a ver rápidamente otro titular. Un informante del Deutsche Bank renuncia a un premio por considerar que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no ha castigado a los ejecutivos con la dureza con la que se merecen. El informante cuestión es Eric Benarzi, ex analista de riesgos que dio la voz de alarma por unos derivados fraudulentos del Deutsche Bank. Pues bien, Benarzi ha renunciado a los 8 millones que le correspondían de los 16 millones de dólares con los que se recompensa a los informantes. Una de las cosas que dijo es que existe una puerta giratoria que hace que los abogados que trabajan en el Deutsche Bank hayan acabado trabajando en la Comisión de Bolsa y Valores, una prueba más de que de respuestas políticas nada, tan solo monetarias. Las bases recelosas ante los vínculos de la Fundación Clinton con los bancos más controvertidos. El informante del Deutsche Bank denuncia que los bancos centrales hayan actuado en connivencia con la propia entidad en el caso de los derivados fraudulentos que tras estallar han acabado provocando una situación similar a la de Venezuela en los mercados de capital. El banco alemán es uno de los que más apoyo prestan a la Fundación Clinton. La noticia, que es del 2015, cuando aún se analizaba con lupa lo que hacía Hillary, demuestra que cuando los bancos europeos como el Deutsche Bank o Standard Chartered tenían un problema en el viejo continente, al cabo de unas semanas hacían una donación en la Fundación Clinton. Parece poco probable, por tanto, que vayamos a encontrar una solución política a esta situación tan parecida a la de Venezuela. ¿Ha renunciado a una recompensa de 8 millones de dólares? Sí. Pues a mí eso no me parecen migajas. En fin, Stacy, tenemos que pasar a la segunda parte. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es posible que los mercados de capital estén viviendo una situación similar a la de Venezuela, pero donde se está viviendo toda una telenovela este año es en el mercado de las criptodivisas. Es hora de hablar con Simon Dixon de banktothefuture.com, con quien vamos a analizar el drama que se está viviendo en el sector. Simon, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer estar de nuevo. Muy bien, tenemos unas cuantas noticias que analizar porque han pasado muchas cosas en el mundillo de las criptodivisas. Empecemos por el famoso Kim.com, que ha anunciado el lanzamiento de BitCash, un proyecto para el que usted va a recaudar dinero en su plataforma Bank to the Future. Háblenos al respecto. Sí, Kim.com ha vuelto para lanzar la segunda versión de su servicio de almacenamiento Mega Upload, que permite almacenar archivos de forma encriptada y vincular esas transacciones a los pagos a través del Bitcoin. De hecho, la primera versión de Mega Upload la utilizaron 100 millones de usuarios, y esta segunda versión pretende atraer a mucha más gente al mercado del Bitcoin.
Por eso está buscando financiación, para que su producto pueda aumentar el número de transacciones con el Bitcoin que puedan realizarse a través de Mega Upload. Y todo empezó con un mensaje a las 3 de la madrugada que intercambiamos por internet él, usted y yo. Sí, recibimos un mensaje directo de Kim a través de Twitter. Usted llevaba tiempo trabajando con él. En eso también hay un pequeño drama. Pero bueno, volviendo a Bitcash, Bitcash es la respuesta a un reciente episodio de esta telecriptonovela de la cadena de bloques, el debate sobre el tamaño del bloque, que seguramente haya sido el capítulo más dramático de toda esta historia. No en vano, la gente amenazaba con cosas terribles si no se establecía el tamaño del bloque que a ellos les interesaba. Háblenos de ese debate sobre el tamaño del bloque que lleva abierto desde hace varios meses. Ya que nosotros no nos hemos hecho demasiado eco de él, me gustaría que nos contara si el debate ya se ha resuelto y si existen distintas herramientas como Bitcash u otras respuestas criptográficas más técnicas que puedan dar solución al problema. Le escuchamos. Uno de los debates más candentes era determinar si el Bitcoin podría seguir aumentando a partir de un cierto tamaño. Los expertos decían que no podían superarse las 7 transacciones por segundo y que si queríamos aumentarlo hasta la siguiente fase, había que hacer cambios. Muchos reclamaban la creación de lo que ha venido a denominarse una bifurcación, una segunda versión del código que los productores pueden comprobar para ver cuál prefieren, y la que más adeptos tenga será la que codifique el Bitcoin. Por eso hay gente tan interesada en esa bifurcación. Lo que pasa es que los desarrolladores se mostraron muy conservadores y consideraron que esa bifurcación podría tener graves consecuencias, sobre todo en un mercado como el Bitcoin, que contaba en su momento con una capitalización de entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. Así pues, decidieron implementar algunos cambios que permitieron un aumento conservador, y empresas privadas como Blockstream empezaron a desarrollar la Lightning Network, una tecnología acoplada al Bitcoin que permite su aumento. ¿Y que competiría con Bitcash? Más o menos. La tecnología de Blockstream se basa en el propio protocolo, mientras que Bitcash es una empresa privada que ofrece su propia herramienta para centralizar las transacciones, pero utilizando el protocolo para obtener los beneficios de ambos mundos. Por comparar las transacciones por segundo que pueden hacerse con el Bitcoin, que ascienden a 7, con las que permite realizar una Visa o una Mastercard, ¿cuántas pueden efectuarse con esas tarjetas? ¿Cientos de miles por segundo? No sabría... Sí. De acuerdo. Ya que he hablado de la bifurcación, hemos tenido un ejemplo muy claro con Ethereum y su bifurcación, Ethereum Classic. Para poner un poco las cosas en contexto, durante nuestro periplo por Estados Unidos se han registrado en el mundo del Bitcoin una serie de delitos que bien podrían salir en telenovelas británicas como EastEnders o Coronation Street. Estos delitos han sido en su amplia mayoría robos, como el de Bitfinex, una empresa de Hong Kong de la que hablaremos enseguida. Pero ya que Max ha sacado el tema de Ethereum, Ethereum es una divisa de la cadena de bloques. Ether es otra divisa y luego también está la DAO, un contrato inteligente, aunque no lo suficiente como para evitar el robo de 52 millones de los 70 que movía Bitfinex. Empecemos por el primer robo perpetrado sobre la DAO. Sí, vamos a aclarar un poco los conceptos. Un contrato inteligente se basa en el principio de los fundadores de Ethereum y de otros anteriores de que el código es la ley. Lo que están haciendo es crear una serie de contratos cuyas disposiciones se hacen cumplir no por medio de la ley, sino mediante el código. Por ejemplo, si usted y yo mantenemos abierto un litigio y tiene razón usted, el dinero va para usted. Pero si la tengo yo, el dinero va para mí, sin terceros ni contrapartes que arbitren el proceso. No se puede recurrir a un juez. El código es la ley. Exacto. Ethereum anunció que crearía un nuevo paradigma, una nueva cadena de bloques que permitiría resolver los problemas del Bitcoin utilizando sus propios principios
y que pondría en marcha este nuevo sistema de contratos inteligentes denominado el código es la ley. La verdad es que tuvieron éxito porque lograron crear una segunda cadena de bloques con una capitalización de mercado de 100 millones de dólares. La de Ethereum. Sí, y casi lo consiguieron. Desarrollaron una cadena de bloques no tan segura como el Bitcoin, pero casi. Y entonces lanzaron la primera aplicación, que resultó un poco polémica, porque la fundación Ethereum, la encargada del código, empezó a dedicarse también a sus propios proyectos y a crear nuevas empresas, entre ellas Slok.it, que pretendía crear un contrato inteligente del modelo de Uber. Lo que pasa es que en lugar de tratar de recaudar dinero para Slok.it, el equipo se puso a crear una estructura tan increíblemente compleja como es la DAO. DAO, Organización Autónoma Descentralizada por sus siglas en inglés. No la confundan con el Dow Jones, que se escribe D-O-W. No tiene nada que ver. No, nada. Era una especie de fondo de capital de riesgo en el que todos los que habían participado en la creación de ese contrato inteligente eran como los accionistas de una empresa, con el derecho a decidir sobre cómo se gasta el dinero. Empezaron a recaudar dinero para esa empresa, pero luego crearon la DAO, y gran parte del dinero pasó a destinarse a ella. ¿Cuánto dinero recaudó esa empresa de capital de riesgo? ¿Algo así como 150 millones? Tuvo mucho más éxito del esperado. La gente esperaba 1 millón o 2. Fue como una oferta pública de venta que recaudó 150 millones en fichas Ether. Y la gente creyó que el gran público sabía mejor que esos fondos de capital de riesgo de San Francisco o del Valle del Silicio cuál era la apuesta correcta. Esa era una teoría, pero la teoría principal era la de que el código es la ley. Eso de que el código es la ley implica que cualquier contenido de los contratos inteligentes tiene valor legal. Y entonces llegó un hacker, o como lo quieran llamar, encontró una brecha en el código de la DAO y se llevó unos... Bueno, usted lo denomina una brecha, pero a lo mejor el hacker o los hackers lo llamarían un contrato fantásticamente redactado que me ha permitido hacerme rico. Exacto. Extrajeron 60 millones de dólares de la DAO en contratos inteligentes. Y de pronto tuvimos un caso real que ponía a prueba esa idea de que el código es la ley. Pero la teoría de que la DAO decía que no se podía retirar fondos de buenas a primeras como sí se hizo con Mt. Gox. Hacían falta 30 o 28 días antes de poder sacarlos. Sí, y el hacker dijo, si pretenden arrebatarme estos contratos que he conseguido de forma legal, emprenderé acciones legales. Ahí fue cuando la fundación Ethereum empezó a darse cuenta de que eso podría constituir un riesgo sistémico para toda la cadena de bloques. Por eso dieron un paso atrás, porque mucha gente asegura que los inversores de la fundación Ethereum eran los grandes inversores en la DAO. Usted dice que eso es lo mismo que cuando la Bitcoin Foundation o los grandes tenedores de bitcoins deciden rescatar a las víctimas de un robo como el que se perpetró con Mt. Gox, en el que se sustrajeron 700 millones de dólares, aunque Mt. Gox no perteneciera a la fundación. Desde luego, uno de los principios que hacen funcionar al Bitcoin, el de que no tiene fundador, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, hace que cuando se produce un robo a gran escala, como el de Mt. Gox, nadie puede exigirle responsabilidades a Satoshi. En cambio, en el caso de Ethereum, sus creadores eran conocidos. Por eso las víctimas les exigieron que les devolvieran el dinero. Vitalik Buterin. Efectivamente. Todo el mundo se echó encima de él y del resto de miembros de la fundación, exigiendo su dinero y solicitando que revirtieran la cadena o al menos que hicieran algo al respecto para recuperar los 60 millones e instaurar el principio del código no es la ley. Eso demuestra que lo de que Satoshi Nakamoto haya decidido permanecer en el anonimato es una decisión brillante. En primer lugar, porque la historia no se puede reescribir. Y en segundo, porque Ethereum, por ejemplo, cuenta con dos cadenas distintas, Ethereum Classic y la nueva Ethereum, que compiten entre sí. Ethereum Classic es la antigua que ahora ha pasado a convertirse en la nueva. Sí.
Es como en las telenovelas cuando muere un personaje al poco tiempo vuelve a aparecer. El principio de Ethereum Classic, la cadena original, es el de que el código es la ley, mientras que la segunda cadena, Ether, fue la que revirtieron, porque no era inmutable y la que permitía, en circunstancias extremas, romper el contrato. Cuando crearon la nueva, todo el mundo pensó que la antigua había muerto. Pero no ha sido así, ¿verdad? De hecho, ni siquiera tenía nombre. La Fundación Ethereum lo calificó como una bifurcación de éxito. Y tras el éxito, ya se estaba preparando para la nueva fase de Ethereum. Entonces, la antigua Ethereum Classic, creada por una de las plataformas cuando pretendía emitir una nueva moneda para los inversores, resurgió de sus cenizas. Todo el mundo recuperó el dinero que había perdido con la DAO, lo cambiaron por Ethers y nació esa nueva ficha, lo que permitió que los inversores duplicaran su dinero y se vieran compensados después de lo que pasó. Eso sí, existe una fractura manifiesta en la comunidad entre los que opinan que el código es la ley y los que creen que no lo es. Está interesantísima la historia. Vamos a tener que seguir con ella el próximo día. Toda telenovela tiene una segunda parte. Dejamos el desenlace para el próximo día. Buena idea. Seguiremos en el próximo episodio. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Simon Dixon de banktothefuture.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.